aunque ya nos vayan los ojos, pero como quiera nos vemos, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos brinda esta oportunidad tan maravillosa, tan hermosa, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y dónde habitamos en armonía? Pues con la familia, en la casa, ¿verdad? Nosotros somos la familia de Dios, somos la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hallamos ese buen amigo, ¿verdad? Como nos dirigió el hermano en el canto. Hallamos ese buen amigo, Él nos dio primero, y luego nosotros le damos gracias por su gracia, porque nos bendijo y nos ayudó a encontrarle. Vamos a platicar, hermanos, un poquito acerca de la palabra de Dios, con el favor de Dios, ¿verdad? Vamos a platicar de su palabra. Generalmente platicamos de lo mismo, escuchamos a un hermano, escuchamos a otro hermano, a otro más, y hablamos pues de lo mismo, porque es de la Escritura, solamente de la Escritura, y generalmente tocamos a veces los mismos puntos en diferentes ocasiones, y cada quien nos habla o los expone de una manera distinta, cada quien ve algunos puntos, y en el mismo pasaje podemos sacar varias disertaciones, varias clases, ¿verdad? Porque cada quien de ella de distinta manera, según el Espíritu nos dé. Vamos a platicar nosotros también un poquito acerca de un acontecimiento que estamos esperando, un acontecimiento que seguramente va a llegar. Nosotros al participar de los emblemas de la Cena del Señor recordamos, ¿verdad? Recordamos de la muerte, de la sepultura, de la resurrección de Jesucristo, pero también dice que vamos a participar de ella hasta que Él venga, ¿verdad? Hasta que Él venga. ¿Cuándo será cuando Él venga? No lo sabemos, pero estamos seguros de que el momento va a llegar. Estamos totalmente seguros de que va a llegar ese momento. Y dice la Escritura que si ya estamos durmiendo, dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y si estamos vivos, dice, los que ya hemos quedado, dice, vamos a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, vamos a ser transformados. ¿Para qué? Para volar a las alturas y recibir al Señor en el aire, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito acerca de este momento, pero en ese preciso instante va a haber detalles que permitan volar a unos, ¿sí? Para recibir al Señor en el aire. Y esos mismos detalles, si no se llevaron a cabo, si no se efectuaron, van a atar a otros para que no se puedan elevar. ¿Sí? Es importante que nosotros conozcamos los detalles, pero más que los conozcamos, es importante que nosotros nos hagamos, ¿verdad? Los llevemos a la práctica, los hagamos parte de nuestra existencia diaria. Y no importa lo que diga la gente, porque lo que diga Él es lo principal. Y si Él dice, Él va a cumplir, ¿verdad? Él va a hacer su palabra. Aquí en México es un país donde se producen, donde se efectúan muchos raptos. Continuamente están raptando a las personas. Mi mamá, como está ahí en San Juan de Sola, ella sale a alguna parte y se llama un taxi. Y se llama un taxi. Dice mi hermana mayor, dice, mamá, ya no les llames a los taxis, mejor busca o háblanos a nosotros, porque se andan robando a los viejitos en los taxis. Dice, ay, ¿para qué van a quedar ya? 82 años tiene madre, gracias a Dios. Dice, ¿para qué van a quedar ya? Ya no sirve ni un órgano. No, pero por eso nos piden rescate a los hijos, los extorsionan para que rescate, y a veces pues ya no te regresan vivo. Si por favor, ¿qué me hacen? Dice, pues sí, pero nosotros no hacen el favor, ¿verdad? Hay muchos raptos continuamente aquí en México, tal vez algunos de nuestros familiares hayan sufrido también este incidente de parte de los hombres malos, ¿verdad? Y en ocasiones regresan a las personas que raptan, en ocasiones ya no las regresan vivas, ¿verdad? En algunas ocasiones los asesinan, les cortan algunas partes de su cuerpo. ¿Alguien de nosotros nos gustaría ser raptados así por los malos, por los fascinerosos? Nos gustaría que nos raptaran y nos mandan a la casa una cajita con una oreja. Esta es la oreja de nuestra, páguenos tanto los carros. O un dedo. Imagina, sería muy feo, ¿verdad? Pero en la iglesia o en la Biblia, hay un pasaje bíblico que nos habla de cierto momento en que va a llegar un arrebatamiento. La gente va a ser arrebatada y va a ser elevada a las alturas con el Señor. No todos.
Ese es el detalle, no todos. Las denominaciones le han dado a llamar el rapto. Ellos hablan del rapto, ¿verdad? De que se roban a las almas. No se las roban, las almas van directo con el Señor. Dice el Señor que cuando el Hijo del Hombre se manifieste, dice que van a estar dos en la cama, durmiendo. Y si uno será llevado y otro va a ser dejado. Dos mujeres van a estar moliendo y de repente una va a ser llevada y otra va a ser dejada. Dos hombres en el campo trabajando, de repente ya, ¿dónde está el otro? Ya fue llevado y uno será dejado. ¿A cuál de ellos les gustaría ser ustedes? ¿El que fue llevado o el que fue dejado? El que fue llevado, ¿verdad? Ese rapto sí nos gusta. Ese rapto sí lo quiero yo, todos lo queremos, ¿verdad? Lo anhelamos y estamos esperando que ese momento regrese. La palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Qué cosa tan bella, qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Poder ser llevados a las alturas con el Señor y estar siempre con Él, en su compañía, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor, donde no va a haber lágrima, no va a haber nada, ninguna cosa mala, ¿verdad? La Escritura dice que la iglesia será tomada de este mundo, va a ser elevada hacia el Señor, así como un ladrón cuando llega a una casa. ¿Saben ustedes que tienen diferentes marcas, ¿verdad? Para marcar las casas? Ponen ahí un ángulo, o un círculo con una raya, un triángulo, y cada símbolo es una cosa diferente. Hay veces que ponen dos cositas y dicen: no, esta casa ya fue robada, en casa no dejamos nada, ya no lleguen los demás, ¿verdad? Entonces, imagínese usted, el ladrón que va a robar a la casa, él deja la marca y empieza a vigilarnos, empieza a ver qué traemos, qué nos ponemos, cuándo salimos, cuándo entramos, y de repente llega cuando no estamos y se roba lo más valioso. Generalmente joyas, los que tienen joyas. Nosotros, ¿qué nos roban? ¿Verdad? A lo mejor nos dejan algo ahí. Pero generalmente se llevan las joyas. ¿Por qué? Porque es lo más valioso para ellos, lo más precioso. El Señor, cuando venga, va a tomar a sus santos, lo más preciado para Él, y nos va a atraer a Él mismo, nos va a llevar a Él mismo en ese momento. En ese momento que estamos hablando es en relación con la segunda venida de Cristo. Pero, ¿quiénes irán allí? ¿Quiénes irán en ese momento a las alturas con el Señor? Seguramente que van a ir a aquellos que han cumplido con los requisitos para poder ser llevados. Decíamos en un principio requisitos que nos van a permitir volar, y esos mismos requisitos que no se cumplieron nos van a atar aquí en la tierra. Y sabemos que va a contestar con la tierra y con los alimentos que aquí hay, ¿verdad? Pero, ¿cuáles serán estos requisitos? ¿Cuáles son los requisitos, las cosas que yo necesito saber y hacer para poder llegar a las alturas? Porque muchas veces se me dicen algunas cosas, pero no se me dice qué, ni cómo, ¿verdad? Nosotros tenemos algunos requisitos. Creo que es muy importante conocerlos y cumplirlos en estos días de incertidumbre que tenemos. Es bastante importante. Hay que estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora en la cual el Señor vendrá. Tal vez no venga pronto según el tiempo de nosotros, pero si no viene pronto, nosotros tendremos que presentarnos a Él de todas maneras. ¿Qué le vamos a decir, verdad? Es muy importante conocer esos requisitos, y de hecho ya los conocemos, ¿verdad? Pero se hace necesario recalcarlos en nuestra mente, en nuestro ser, tenerlos ahí bien repintados, que no se borren nunca, conocerlos, meterlos en el consciente y en el subconsciente, y mantenerlos ahí para ponerlos en la práctica, para trabajar con ellos diariamente en nuestra vida, ¿verdad? Que no se nos olviden y que podamos nosotros ir con el Señor a la eternidad. Algunos de esos requisitos son que, primero, debemos de estar en Cristo, ¿sí? Debemos de estar en Cristo, si no, no podemos volar. No solamente decir estoy en Cristo, sino realmente estar en Cristo, ¿verdad?
Otra cosa más, debemos de hacer el bien. Dice, hacer el bien, nunca te canses, ¿verdad? Debemos de hacer el bien, siempre debemos hacer el bien, porque son las buenas obras, los buenos frutos, ¿verdad? Otra cosa más, debemos ser de Cristo. Ser de Cristo. Estar en Cristo es una cosa y ser de Cristo es otra cosa, ¿verdad? Otra cosa es que debemos ser santos. Otra cosa más, debemos ser dignos. Y otra cosa más, debemos estar apercibidos, o sea, debemos estar preparados para cuando venga el momento de volar. Porque si no, pues aquí nos quedamos. Dijimos primeramente que debemos de estar en Cristo. Dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sí? Dice la Escritura que aquellos que se van a avergonzar van a andar corriendo, escondiéndose, y les van a decir a las piedras, peñas, caigan sobre nosotros, escóndanos de la ira del Señor, para la ira por Él. Imagínense, por eso nosotros debemos de permanecer en Él, metidos en Él, revestidos de Él. Nosotros estamos, nos ha resucitado, nos ha dado nueva vida en Él, ¿verdad? De tal manera que ahora nosotros ya no somos ni siquiera nuestros, sino que somos de Él. Estamos dentro del Señor. Por eso dice permanecer en Él, para que cuando Él venga, nosotros vayamos a Él, ¿verdad? Vayamos a Él y no nos escondamos. Y en 2 de Juan, capítulo 2, versículo 9, perdón, en un capítulo dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, se no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Sí? El que persevera en la doctrina. O sea, no es nada más de leerla, de saberla, de memorizarla, sino de actuarla, de vivirla, de experimentarla en nuestra vida, ¿verdad? Esto es permanecer, estar en Cristo. Entonces, ¿qué hay que hacer para que nos lleve el Señor a las alturas? Pues debemos permanecer en Él, debemos perseverar en su doctrina, lo que es igual a estar en Cristo. Perseverar en su doctrina, permanecer, estar en Cristo, ¿verdad? Dijimos, otra de las cosas es hacer el bien, hacer siempre el bien. Dice que todo lo que hagamos de palabra, de pensamiento, de obra, dice, todo lo que hagas, hazlo en el nombre del Señor, de Jesús, de Cristo, ¿verdad? Y si nosotros hacemos alguna cosa de palabra, de pensamiento, de hecho, en el nombre del Señor, pues no vamos a hacer ninguna cosa mala, porque sabemos que el Señor para nada es malo y nos da todas las cosas, todas las bendiciones proceden de Él. Esa escritura que todas las cosas buenas proceden de lo alto, del Padre de las luces, ¿verdad? Entonces, si hacemos todas las cosas en Él, vamos siempre a hacer cosas buenas. Hay que hacerlo también a todos, sin distinción alguna. Así no, este no, porque este otra vez me hizo un gesto, mejor este no le hago nada más aquel, porque aquel sí me saluda. No, hay que hacer el bien a toda persona, que se pueda hacer el bien, conocidos y desconocidos. Y nosotros sabemos que ahorita, por medio de las redes de internet, el mundo se ha acercado bastante y conocemos a personas del otro lado del mundo, del cono sur del continente americano, de Canadá, de Alaska, ¿verdad? Y ya son nuestro prójimo, gente que no conocíamos, y con una palabra de aliento, también a través de las redes sociales, podemos hacer el bien. Entonces, hay que hacer el bien. Dice el Señor que si hacemos el bien, solo a aquellos que nos hacen el bien, entonces, ¿qué mérito tenemos? Porque también los pecadores hacen lo mismo, ¿verdad? Hacen el bien a quienes les hacen el bien. Nosotros hemos de hacer el bien a toda persona y hemos de hacerlo de todo corazón, teniendo en mente que Dios nos aconseja por medio del apóstol Pablo, allá en Gálatas, que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos, ¿verdad? No nos cansemos de hacer el bien, porque vamos a recibir cosas buenas, cosas bellas, cosas maravillosas, cuando sea el final, ¿verdad? Cuando sea la siega. Entonces, ¿quieres ir en el arrebatamiento, en el día final? ¿Quieres ir en ese momento volando a las alturas a recibir al Señor? Entonces, para que el Señor nos lleve,
es necesario estar en Él y es necesario hacer el bien. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, dice Gálatas capítulo 6, versículo 10, ¿verdad? Aquí tenemos pues lo que hay que hacer. Además, hemos de ser de Cristo, hemos de ser del Señor, porque hay que ser de Él. Si no somos de Él, pues entonces no nos va a llevar con Él. ¿Qué traes en la bolsa? ¿Qué te has puesto en tu persona? Nos cruzamos lentes, traemos lentes. Cuando ustedes traen unos aretes por ahí, tal vez unas pulseras, algún reloj. ¿Qué es lo que traemos puesto? ¿De quién es lo que traemos puesto? Es mío, es tuyo, ¿verdad? ¿A dónde lo vas a llevar cuando salgas de aquí? A tu casa. Porque es tuyo. No le vas a dar vuelo en la calle, esto no es mío, esto tampoco, lo vas a ir tirando. No, lo vas a llevar a casa porque es tuyo. Entonces nosotros hemos de ser de Cristo, ¿verdad? Porque si no somos de Cristo, Él no nos va a llevar a casa. Él ha dicho, ¿verdad?, que fue a preparar un lugar para nosotros. Él ha dicho que en la casa del Padre hay muchas moradas. Él ha dicho que a donde Él va, y se va a preparar el lugar. Y si voy, vendré otra vez a ustedes y los tomaré conmigo y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y esta es palabra fiel y es palabra verdadera, palabra del Señor. ¿Por qué? Porque somos de Él. Si no somos de Él, pues no nos va a llevar. Por eso hemos de ser de Cristo. Así como cada uno de nosotros llegamos a casa al final del día con nosotros lo que es nuestro, así mismo el Señor al final del tiempo llevará a casa los que son de Él, ¿verdad? Dice 1 Corintios 15, 23, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Sí? Cada uno en su debido orden. Él es el primero y después somos nosotros. Entonces, aparte de esto, nosotros debemos de ser santos, personas santas, ¿verdad? No como aquel enmascarado vestido de plata, ¿verdad?, que decía el santo. Así no, así no. Sí somos luchadores, porque continuamente estamos luchando. Tenemos una lucha, una guerra, que no es contra sangre, que no es contra carne, ¿verdad?, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hemos de ser santos. Dios invita al ser humano a lavar sus culpas. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Entonces debemos querer estar limpios. Si no estamos limpios, no podemos estar santos. Y sin la santidad, nadie verá al Señor. Este es un buen lugar para santificarnos. ¿Sí? La palabra que leemos, la palabra que escuchamos, es un buen medio por el cual el Señor nos santifica. Por eso es importante reunirnos las más veces que podamos hacerlo. ¿Para qué? Para estudiar la palabra del Señor, para recalcarla en nuestro ser, para santificarnos más cada día. Hemos de ser así, santos, ¿verdad? Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor, y en verdad que vale la pena el esfuerzo porque hay un premio bastante grande, ¿verdad? Dice la Escritura que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nosotros con nosotros mismos no podemos lavarnos, pero si estamos en el Señor, si somos de Él, Él nos lava, ¿sí? Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos santifica. Por eso hay que ser de Él, hay que estar en Él, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros somos hijos de Dios y sabemos que no sabemos lo que va a suceder, lo que vamos a hacer cuando Él venga, pero sí sabemos que vamos a ser semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le vamos a poder ver así como Él es. Dice 1 Juan 3, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, una manera de santificarnos es estar aquí, con la iglesia, atendiendo a la palabra del Señor, porque el Señor mismo, ¿verdad?, oró a Dios el Padre diciendo, santifícalos en tu verdad.
Exactamente. Tu palabra es verdad. Ahí está. Por eso nos podemos santificar. Gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros también hemos de hacer el esfuerzo, y no solamente hacer el esfuerzo, sino ser dignos. Es otro requisito para poder ir en este momento cuando venga el Señor. Ser dignos, dignos de Él, ¿verdad? Un requisito más para que nos lleven en este arrebatamiento es que nosotros debemos de ser dignos. ¿Dignos de qué? De ser llevados, ¿verdad? Dice el Señor en Lucas 21:36, dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Sí? Aquí tenemos pues lo que nos dice la Escritura. Nosotros debemos de ser dignos para poder ser tomados y llevados a las alturas juntamente con Cristo nuestro Señor en aquel momento cuando Él venga. Recordemos que a los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los encerró en prisiones de oscuridad, ¿verdad? En prisiones extremas, dice Judas, versículo 6. Debemos ser dignos nosotros para poder ser arrebatados, para poder ser llevados, para poder ser elevados. Por ello Dios, a través del apóstol Pablo, nos invita a que andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados, dice Efesios 4:1, dice, ¿y cómo es esto? Pues con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:2-3, ¿verdad? Seamos pues dignos para andar con el Señor en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 3:4. Entonces debemos de estar apercibidos. Otra cosa más es que debemos de estar apercibidos, listos, preparados para cuando llegue el momento. Quienes hayamos dormido, estemos descansando en la tierra, podemos estar listos también para cuando venga con esa voz de mando, con esa voz del ángel, con el trompete de Dios, le oigamos y rápidamente vámonos a volar las alturas juntamente con Él. Y los que están en la tierra, desde luego nos siguen a nosotros. Primero los muertos en Cristo van a resucitar, ¿verdad? Entonces, nosotros ya sabemos que debemos estar listos, apercibidos, preparados. ¿Para qué? Pues porque no sabemos cuándo el Señor vaya a venir, no sabemos cuándo ocurra este momento. Dice en Mateo 24:44, dice, por tanto, dice el Señor, dice, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? Va a llegar. De un momento a otro Él va a llegar. Nosotros ya sabemos que vendrá. Lo que no sabemos es cuándo va a venir, ¿verdad? Por ahí dicen que nació el primer día de la semana. Dicen que nació. Y si nació el primer día de la semana, entonces también fue presentado en el templo un primer día de la semana. Sabemos que resucitó un primer día de la semana, y un primer día de la semana inauguró o instauró la iglesia. Y dicen que vendrá también un primer día de la semana. No sabemos si sea cierto o no, pero hay que estar apercibidos, no solamente para el domingo, sino para todos los días de la semana, porque todos los días de la semana son del Señor, ¿verdad? Si fuese cierto que vendrá un primer día de la semana, ¿cuál será? Pues un domingo, pero ¿cuál de todos? No sabemos. Por eso debemos estar listos, preparados, apercibidos. Hay que estar así de esta manera para cuando el Señor llegue, nos encuentre listos, ¿verdad? Orando en todo momento y tomados de la mano de Cristo para que nos lleve a las alturas. Ya para terminar, hermanos, hemos estado platicando acerca de este rapto, acerca de este arrebatamiento, ¿verdad? No sé quién de ustedes, tal vez hay alguno que diga, yo no quiero ser llevado, yo me quiero quedar aquí. Tal vez porque no sabe lo que va a acontecer a los que se queden aquí en la tierra. Dice que, la Escritura misma dice que la tierra misma va a arder, ¿verdad? Va a quemarse con todo lo que hay aquí en la tierra. Nada más hágase una quemadita en un dedo y sienta ese ardor, lo que siente. ¿Y cuánto tiempo dura para sanar? Tocas cualquier cosa, rozas cualquier cosita y te vuelve a arder. Te pones agua y hasta te arde con el agua. Ahora imagínate todo el cuerpo ardiendo. Y después de esto ser llevado a un lugar donde vas a estar ardiendo, quemándote por siempre, y nunca te vas a apagar y nunca te vas a consumir.
Por eso es necesario que nosotros nos preparemos para este momento, para cuando el Señor venga de nuevo, que estemos listos, apercibidos, tomados de su mano, para volar a las alturas con el Señor, ¿verdad? ¿Querrás ser llevado tú en el momento cuando el Señor venga? ¿Querrás ser llevado a las alturas juntamente con el Señor? ¿O querrás ser dejado aquí en la tierra? Eso depende de cada uno de nosotros. Eso depende de ti, ser llevado. Depende de mí, que yo también sea llevado. Depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si queremos ser llevados, pues entonces hay que cumplir con los requisitos. Hay que cumplir con ellos. Porque si no, no vamos a poder ser llevados, ¿sí? Debemos estar en Cristo. Debemos de hacer el bien. Debemos ser de Cristo. Debemos ser santos. Debemos ser dignos. Debemos estar preparados siempre, apercibidos, listos para volar a las alturas con el Señor. Y créanlo, cuando menos lo pensemos, va a ocurrir este momento. El Señor así lo ha dicho, ¿verdad? Dice que Él viene como ladrón en la noche. ¿Cuándo viene el ladrón? A la hora que no pensamos, ¿verdad? Es cuando llega. El Señor así va a llegar, ¿verdad? Cuando estemos en cualquier momento va a llegar el Señor, pero si dejamos de prepararnos, tal vez sea en ese momento cuando Él llegue. Y luego, ¿qué va a hacer de nosotros? Acuérdense de las 10 vírgenes, 5 pudieron entrar. Todas iban juntitas. ¿Por qué 5 no llegaron? Porque no se percibieron, porque no se prepararon. Por eso no pudieron entrar, ¿verdad? Entonces el Señor va a llegar. ¿Queremos escapar de las terribles cosas que vendrán sobre este mundo por la ira de Dios? Si queremos escapar de esas cosas, pues solamente cumplamos con los requisitos. Si cumplimos con los requisitos, a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada. Dicen por ahí que había 2 mujeres en un lugar, llega una persona y dice, oiga señora, para usted cómo va a ser el día final del mundo. Ay, va a ser un día terrible, tremendo, todo va a estar horrible, feo. Y le pregunta a la otra, señor, ¿usted qué piensa? ¿Está de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo con ella. Va a ser el día más hermoso del mundo. ¿Por qué? Porque ella estaba en Cristo y la otra no estaba. Nada más por eso. Entonces, ¿cómo va a ser para nosotros ese día? ¿Cómo va a ser? De nosotros depende cómo queramos que sea, ¿verdad? De nosotros depende cumplir o no con los requisitos. Lo sabemos, solamente hay que cumplirlos. Caminar con Él desde aquí hasta la eternidad, solamente con Él. Y que Dios les bendiga abundantemente por siempre y para siempre. Dios los bendiga.